Esta universidad apuesta por la excelencia académica y dentro de la excelencia académica tiene una gran importancia lo que se denomina la empleabilidad. Y yo diría de alguna forma, como también dijo Martin Luther King en Alabama, que decía I have a dream. Pues vosotras tenéis que tener también un sueño. Es bueno soñar. Crec que algú s'equivoca. La nostra universitat s'equivoca si creu que McDonald's representa una alternativa digna en el món laboral. S'equivoca si creu que els estudiants són mà d'obra barata i especialitzada. I està en un greu error quan promou un coneixement al servei de la cultura del fer. I finalment s'equivoca quan la Universitat Politècnica es posa al servei d'un món precari. Interrompisca aquesta acció per expressar el meu descontent amb una universitat que lluny de voler formar persones crítiques i lliures s'uneix a multinacionals que menyspre el treball digne. Mai haver imaginat que en l'àmbit universitari s'acollia un acte d'aquest calibre. El rector, Paco Mora, actua com mediador entre una multinacional i els estudiants com si fos mercancía. La UPV está abandonando sus responsabilidades con los estudiantes, dejando al servicio de la formación a una empresa como es McDonald's. ¿Queremos realmente que la universidad apueste por el capital y no por nuestra formación académica? Yo digo que no quiero participar en la colonización de nuestra universidad. Me avergüenza que mi universidad coja unas jornadas promovidas por una multinacional símbolo del imperialismo y la triste e inhumana deriva capitalista. No entiendo cómo se puede aceptar un acto de una empresa que causa una gran deforestación en la selva, a causa de una insostenible demanda de productos cárnicos. Una empresa que provoca enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer, y trafica con la psicología infantil con la única finalidad de sacar provecho económico. Ustedes vienen a hablarnos de empleabilidad. Yo lo que creo es simplemente nosotros queremos un mundo con empleo que sea digno. Ser empresarios no más de vuestras patrañas imperialistas y capitalistas. No quiero conformarme con vuestras esclavitudes legales. Como estudiante no quiero ser partícipe de técnicas neoliberales como el coaching enfocadas a crear triunfadores y perdedores y perpetuar la diferencia de clases. No quiero ser la élite de ningún sistema opresivo. No quiero ninguna élite capitalista que fomente la globalización y dirija mi destino. No quiero colaborar con vuestros propósitos imperialistas de sometimiento. Yo no sé si reírme por el hecho de que McDonald's dé una conferencia sobre salidas laborales por el bien del futuro del estudiante, o sentirme ofendida por la intención camuflada de esta multinacional y sobre todo por la universidad que tan transparentemente nos deja ver la dirección de nuestro futuro laboral y que nos conduce hacia esta única opción. Entre sonrisas y lágrimas digo, yo, estudiante, valgo más de €1. Quiero que sepáis que no me encanta McDonald's y no quiero vuestras comidas felices. No nos interesa la Q de calidad que hoy nos intentáis vender. Exijo la calidad dentro de la universidad pública en la que McDonald's y otras empresas privadas no tienen cabida. Os dejamos ya con vuestro circo de los horrores, esperando que esta inauguración del campus McDonald's sea el único acto que podáis celebrar en las universidades españolas, por decencia y por dignidad de todas las demás. Bueno, pues como veis, como universidad plural que somos, en la que damos cabida a todo el mundo, de alguna forma habéis expresado vuestra opinión. Yo creo que también es bueno, si vosotros habéis expresado vuestra opinión, que conozcáis el proyecto que ha puesto en marcha McDonald's, y una vez sabráis lo que ellos han puesto en marcha, entonces podréis opinar y probablemente podéis seguir pensando lo mismo o de alguna forma podéis rectificar lo que habéis pensado. En cualquier lugar, como decía antes, yo creo que hay que tener un sueño, y ese sueño es la empleabilidad, una empleabilidad cualificada, y de alguna forma acciones como esta, como este campus McDonald's, igual que otros muchos, creemos que se suman todos a esta iniciativa, pues podáis trazar vuestro futuro.